Buenas tardes, estudiantes. Sean bienvenidos a este nuevo semestre académico, el periodo académico 2063, es decir, el segundo semestre del año 2020, el cual se extenderá hasta mediados de diciembre. Estaremos acá estudiando la asignatura de obligaciones durante las 16 semanas que dura el respectivo periodo académico. Les doy la bienvenida formalmente a todos ustedes. Espero que sea de su agrado este tiempo que vamos a compartir y que vamos a enriquecernos mutuamente en cuanto al conocimiento, las habilidades, destrezas y competencias que están trazadas para este semestre y durante este periodo. El día de hoy la clase se divide en dos partes. Una primera parte, establecer las pautas, las directrices, las reglas que van a gobernar y que van a regular nuestra relación a lo largo del semestre. Posteriormente, explicamos un poco el uso de la plataforma Moodle para que vean cómo está cargado el curso de obligaciones en dicha plataforma, eh, mostrarles un poco la misma, cómo nos comunicaremos y en dónde pueden descargar el material y acceder a las clases, ya que la idea es no remitir semanalmente o cada día que nos toque la clase el enlace, sino es que el enlace ya va a estar cargado en Moodle y únicamente tienen que hacer clic sobre el mismo para poder acceder a la clase vía Webex. No obstante, considerando que la asignatura hay que tomar unas notas de seguimiento cuyo porcentaje se los estaré comunicando también en esta clase, en la primera parte de la clase, se realizarán las actividades a través de Moodle. Entonces podremos asignar foros, talleres, trabajos investigativos o por fuera de Moodle y a través de la vía Webex exposiciones y de esa manera poder tomar cada una de las notas para la calificación de cada corte del semestre, que como bien lo saben son tres cortes, el primer corte y el segundo corte, que tienen un porcentaje del 35% y el último corte un porcentaje del 30%. Nosotros ya tuvimos un primer acercamiento, no a la materia de obligaciones, pero sí en la asignatura de personas, si no estoy equivocado, hace hace un semestre, es decir, el año pasado, estuvimos analizando toda la asignatura de personas y por lo tanto les sugiero que repasen tanto personas como bienes como derecho constitucional porque son asignaturas que tendrán una articulación mayoritaria con esta asignatura de obligaciones. No significa que las otras no están articuladas con obligaciones, pero las que les acabo de mencionar, bienes, personas y derecho constitucional, vamos a hacer alusión a las mismas constantemente a lo largo del curso. Pues bien, hay que tomar un acta de seguimiento, la cual va a ser suscrita por la representante de curso, quien es Carisa, y me la envían posteriormente, pero eso ya es al finalizar la clase. Igualmente tendremos que hablar un poco del ABP y el producto ABP que se deberá entregar en su momento. Y finalmente, ya iniciar la clase del semestre de manera formal. Vamos a ver entonces en esa segunda parte de la asignatura todo el tema referente a los derechos subjetivos un poco para ubicarnos dentro del tema de obligaciones y posteriormente la definición de lo que es una obligación civil, sus características y sus elementos de una manera muy general porque posteriormente vamos a profundizar en cada uno de ellos. Y con eso finalizaremos ya llegando a las 5 de la tarde.
No sé si tienen alguna inquietud hasta este momento de lo que les acabo de decir. De todas formas, sé que ya han tenido acercamientos con otros docentes, han hablado un poco de esto, pero en cada asignatura hay que comunicarlo, que quede constancia de esa comunicación. Por eso, cada clase debe ser grabada con el propósito también de que aquellos estudiantes que no puedan asistir por inconvenientes de conectividad o accesibilidad a la plataforma en algún momento deban acceder al canal YouTube de la Escuela de Derecho y de esa manera también poder descargar cada una de las clases. No siendo más, demos inicio a la primera parte que tiene que ver con las pautas, las reglas y unas actividades generales que hay que tener en cuenta. Primero, en cuanto a la asistencia, ustedes saben que el reglamento estudiantil señala, tiene consagrado un porcentaje sobre el cual, ante las inasistencias injustificadas, se generan unas consecuencias adversas. Precisamente esa consecuencia se traduce en que el estudiante no podrá realizar el examen final y será calificado con nota de 0.0 y tiene que ver cuando ese estudiante inasiste de manera injustificada a más del 20% de las clases programadas. Entonces, ustedes, para saber cuál es ese número de las horas que componen más del 20%, ustedes conocen que esta asignatura tiene 5 créditos, es decir, 5 horas presenciales semanales. Eso lo multiplican por 16, a ese resultado le sacan el 20% y ese es el límite de horas de inasistencia. Por lo tanto, entonces, eso se traduce aproximadamente en 4 clases a las que no se asista. Aunque eso varía, porque no es lo mismo inasistir el día miércoles que inasistir el día viernes, porque recuerden que el día miércoles nosotros tenemos 3 horas de clase, el día viernes tenemos 2 horas de clase. Entonces no es lo mismo inasistir 4 viernes que 4 miércoles, lógicamente que tendrá más peso la inasistencia del día miércoles por la carga horaria que se tiene y así se ha programado dentro de la planeación. Pues bien, la idea es, primero, que ustedes asistan a todas sus clases, ni más faltaba. El día que asistan y tengan alguna justificación frente a eso, les pido por favor que le comuniquen la razón de la inasistencia y el soporte al área de la jefatura disciplinar, lógicamente no de manera física, pero sí por lo menos al correo institucional, con la finalidad de que la escuela conozca su caso y pueda comunicarnos a nosotros como docentes que el estudiante tiene una excusa y que por lo tanto le quitemos esa falta. En caso tal de que el estudiante presente inasistencias reiterativas y que las mismas tengan su causa en problemas de conectividad o medios para acceder a las distintas plataformas, me lo tienen que comunicar. Yo trataré de hacer el seguimiento, lógicamente, porque me corresponde tomar asistencia diariamente, pero en caso tal de que ustedes también tengan conocimiento de algún estudiante que tenga problemas con la conectividad, por favor hacérmelo saber para tomar las medidas pertinentes para que él pueda o ella pueda superar ese inconveniente o esa situación. En ese orden de ideas, por lo tanto, el llamado es a la asistencia puntual a las clases. Yo creo que no vamos a tener ningún problema este semestre en cuanto a las asistencias. Recuerdo que en su momento el problema que yo tenía era que estaba realizando la maestría y me tocaba ausentar algunos días del mes, pero ya no asisto a la maestría, ya obtuve el título y que por lo tanto
no voy a tener problema por eso. Creo que no hay festivos en este semestre el día miércoles, que caiga el día miércoles o día viernes, si mal no estoy, y por lo tanto no nos toca reprogramar la clase. En caso tal de que se presenten alguna dificultad para el desarrollo de la misma, sea por problemas de conectividad, sea por problemas de acceso a la plataforma, o sea porque se me presentó algún imprevisto que fuese inevitable, sí hay que reprogramar la clase y por lo tanto tenemos que buscar un espacio común para poder llevar a cabo dicha reprogramación, eh, que yo creo que no habría ningún problema porque no implicaría traslado del estudiante hacia la universidad, simplemente el espacio para por este medio poder recuperar la hora o la clase perdida. Vuelvo y repito, la idea no es esa, la idea es que se cursen las 16 semanas en el horario establecido y así estarán destinados todos los esfuerzos. Hago un llamado y reitero que este es un semestre, es una materia que cubre una cuarta parte de la totalidad de los créditos. No estoy diciendo en ningún momento que obligaciones sea más importante que las otras materias, ni más faltaba, no. Todas las materias son importantes, todas, sean disciplinares, sea desde un componente humanístico, sea de un componente complementario, electivo de profundización, sea básica, todas son importantes. Lo que ocurre es que esta asignatura, por la carga teórica que tiene, al igual que en personas, al igual que en bienes, el contenido de esta materia es bastante extenso y por lo tanto amerita unas horas presenciales para poder abarcar la temática fundamental y así lograr los resultados de aprendizaje que se esperan. Y por lo tanto tiene 5 créditos, es decir, vuelvo y repito, una cuarta parte de la totalidad de los créditos asignados a cuarto semestre, que creo que tienen 19. ¿Eso qué significa? Significa que eh, deben estar muy atentos, eh, debemos ser participativos en el sentido de que si tienen alguna inquietud, algún cuestionamiento que hacer, alguna pregunta, o cuestionarme algo, es decir, poner en duda algún concepto que yo les esté manifestando o al tener alguna duda, por favor manifiéstenlo, porque de esa manera primero nos enriquecemos de manera recíproca en cuanto al conocimiento y segundo eh, no puede haber espacio para dudas porque si empezamos desde lo básico, si empezamos desde lo fundamental de obligaciones, significa que esas bases son sumamente importantes para la comprensión, cabalidad y reflexión de todo lo que viene posteriormente. Entonces, si tenemos problemas en cuanto a la definición de la obligación civil e identificar sus elementos y en qué consiste cada uno de esos elementos, se dificultaría entonces conocer de dónde nace la obligación, cuáles son las clases de obligación, por qué los efectos que se le asignan a esas obligaciones, la transmisión de las obligaciones y la extinción de las obligaciones. Entonces la idea es, por favor, que sé que no es lo mismo que la clase presencial, ni mucho menos, es que estamos en un espacio, en la clase presencial, en un recinto siempre apto para ello, el cual es el aula de clase o la biblioteca, en donde tenemos un espacio apto para el estudio y que la virtualidad, si bien cumple con los propósitos que se han señalado y por algo el Ministerio de Educación Nacional avala ese tipo de modalidades, tanto la presencial como la virtualidad, siempre se nos dificulta un poco en la concentración y el estudio estando en una modalidad virtual, porque nos estamos adaptando a ello, ya menos que antes, ya estamos más adaptados que antes, pero sin embargo seguimos trabajando para mejorar. Y por lo tanto entonces se necesita mucho apoyo y mucho esfuerzo frente a eso, tanto del docente como de los estudiantes, para que no quede ninguna duda al respecto frente a la materia. Vuelvo y repito, porque
un conocimiento es presupuesto de otro. Para adelantarme un poco, nosotros lo que vamos a estudiar en este semestre es una secuencia lógica de la teoría de las obligaciones. Primero conocer sus características, elementos, la definición, posteriormente indagar cuáles son las fuentes de las obligaciones, es decir, de dónde nacen las obligaciones, cuáles son los hechos que al configurarse generan las obligaciones, para luego estudiar la clasificación de las mismas, sus efectos, y luego finalizar con cómo se transmiten y cómo mueren las obligaciones, cómo se extinguen las obligaciones. Entonces fíjense que es una secuencia lógica. Cómo nacen, los fundamentos, sus características, cómo nacen, cuáles son sus efectos, cómo se transmiten y cómo mueren, cómo se extinguen las obligaciones. Pero en todo eso nos demoramos las 16 semanas, invirtiendo las 5 horas semanales más el trabajo independiente, que vendría siendo el doble de esas 5 horas, es decir, 10 horas. Por lo pronto, vuelvo y repito, hago ese llamado a la disciplina, la responsabilidad y siempre el trato respetuoso, que creo que en algún momento se los mencioné en personas también. Reprogramaciones, ya están. ¿Cómo va a ser la calificación? ¿Cómo va a ser la calificación? La calificación en este semestre se divide entre notas de seguimiento y la nota del parcial. ¿Cuánto peso va a tener el parcial? 35%. El parcial va a tener un peso del 35%. Y las notas de seguimiento tendrán un peso de el 65%, para un total del 100%. En ese orden de ideas, en cuanto a talleres, actividades investigativas y demás notas de seguimiento, tendrá un peso en el corte del 65%. En tratándose de el parcial, tendrá un peso del 35%. En caso tal de que ustedes tengan alguna reclamación, una vez notificado de las respectivas calificaciones y el tiempo que dispone el docente para notificarle al estudiante su nota, es de 72 horas siguientes a la aplicación de la prueba. Después de esas 72 horas, es decir, ese término que se tiene para la aplicación de la prueba, para la notificación de la nota de la prueba, una vez notificado, el estudiante tiene 3 días hábiles para poder manifestar cualquier reclamación. 3 días hábiles siguientes a la notificación. Vuelvo y repito, 72 horas para que el docente notifique las notas una vez aplicada la prueba, y una vez notificado, el estudiante tendrá 3 días hábiles para exponer cualquier reclamación. Ese trámite de reclamación está señalado en el reglamento estudiantil. Y el reglamento estudiantil, vuelvo y repito y soy enfático en eso, dice que toda reclamación debe ser por escrito, dirigido al docente, y esa reclamación debe ser no solamente escrita, sino también fundamentada. Es decir, tiene que tener los argumentos y los soportes por los cuales ustedes están inconformes con la nota y las razones por las cuales merecen una mejor calificación. Ese escrito, debidamente fundamentado y soportado, si bien va dirigido al docente, es decir, si me van a reclamar una nota que ustedes obtienen en obligaciones, ustedes elaboran su escrito, lo dirigen a mí, pero no me lo entregan a mí. Se lo tienen que entregar a la escuela de derecho. Se lo tienen que entregar a la escuela de derecho, radicarlo en la escuela de derecho, no tienen que desplazarse físicamente hasta allá, vuelvo y repito, por la situación de emergencia sanitaria, pero sí por lo menos radicarlo en la secretaría de la escuela a través del correo institucional. Una vez esté radicado, ya la escuela de derecho le notifica al docente que hay una reclamación en curso. Es decir,
me lo notifican a mí. ¿Por qué es importante esto? Porque es que si van directamente al docente, primero que todo están incumpliendo el proceso y el trámite, el procedimiento, mejor dicho, y el trámite establecido en el reglamento estudiantil. Y segundo, si únicamente lo comunican directamente al docente, la escuela no tiene conocimiento de esa inconformidad que ustedes tienen y les va a costar trabajo y les va a ser imposible hacer un seguimiento a esa reclamación. Y por lo tanto, puede que la reclamación no sea procedente o por no cumplir con el trámite o por terminar siendo extemporánea. Entonces, por lo tanto, si tienen alguna reclamación, vayan al reglamento estudiantil, ahí establecen unos términos y ante quién y cómo se debe presentar esa reclamación. Ahora bien, por mi parte, si aplicamos el parcial, ejemplo, fue de selección múltiple con única respuesta y ustedes se dan cuenta que en la opción marcada es la respuesta correcta y yo la califiqué como incorrecta, ustedes me lo pueden manifestar inmediatamente. Y yo creo que ese tipo de correcciones pueden surtirse inmediatamente, es decir, en el espacio que yo les doy a ustedes para revisar la nota dentro de la clase, que vendrían siendo de 20 a 25 minutos. Y en ese espacio se puede corregir inmediatamente y directamente dentro de la plataforma. Y si ya se corrige y se subsana la falla, ya no se tendría que acudir a ese trámite que está establecido en el reglamento. Pero si, ejemplo, yo les digo a ustedes, bueno, yo te lo corrijo más tarde, el consejo que les doy es apliquen lo que está establecido en el reglamento porque el docente o se le puede olvidar con las asignaturas que tiene a su cargo e involuntariamente omite hacer la corrección, ya posteriormente cuando se vaya a reclamar, la escuela va a decir y la misma universidad va a decir, bueno, esto es extemporáneo. Eso es como en el ejercicio profesional del derecho, cuando se está en el litigio y se tiene 3 días para interponer un recurso y se pasan esos 3 días y no se interpuso el respectivo recurso, puedes tener mucha razón en lo que estás diciendo y puede que el juez se haya equivocado, pero al ser extemporánea no se va a estudiar ni siquiera esa, ese escrito o esa solicitud que se presenta o se radica. Por lo tanto, en cuanto a la reclamación, surta en ese trámite la regla general. En cuanto a los supletorios, la idea es que no se apliquen supletorios. La idea es que Moodle es flexible a la hora de establecer los términos para realizar cada una de las actividades. Y si se trata del parcial, la recomendación que les doy es, bueno, traten de hacer el parcial, aunque ustedes tienen el derecho a presentar solicitudes de supletorio, ni más faltaba. Luego ocurre que también está sometido a un trámite en donde durante el término de los 8 días hábiles siguientes a la fecha en que se debía aplicar el parcial, ustedes deben solicitar un formato de autorización de supletorio, diligenciarlo en el espacio destinado al estudiante, anexar el soporte y las razones de su inasistencia, dejarlo en la escuela, esperar que la escuela a través de la dirección o jefatura disciplinar autorice o no ese supletorio para luego pagar el valor del mismo que oscila casi en los 80.000 pesos, si no es que ya no superó ese umbral de los 80.000 pesos y posteriormente notificarlo a la escuela para que la escuela programe el supletorio. Entonces es un trámite bastante engorroso, pero que ustedes tienen derecho al mismo en caso tal de que no hayan podido aplicar la prueba. En cuanto al ABP, permítame un momento que voy a compartir pantalla.
Por favor, confirmen si se está proyectando la imagen del documento Excel. Sí, profe. Sí. ¿A alguien no se le proyecta? Confírmenme, por favor, calidad de audio en este momento. Se escucha perfectamente bien. Listo, muchas gracias. Este es el cronograma, bueno, la planeación más que cronograma, del aprendizaje basado en problemas. Si se dan cuenta, el área al cual va a tributar el aprendizaje basado en problemas de este semestre es el área de Derecho Social. Y la asignatura integradora, es decir, la que va a liderar el proceso del ABP de cuarto semestre, es Sociedad y Familia. Es Sociedad y Familia. Junto y articulado con gestión del conflicto y con obligaciones. ¿Qué significa eso? Que cuando ustedes ven Sociedad y Familia con el docente de Sociedad y Familia, ya él va a tomar la vocería junto con debido proceso, junto con gestión del conflicto y junto con obligaciones para el desarrollo del ABP. El ABP va a tener un eje temático y va a ser la relación entre familia y la sociedad. Va a tributar a la sublínea de investigación, administración de justicia, mecanismos alternativos de solución en conflictos, justicia social y formación jurídica. La materia integradora, vuelvo y repito, es sociedad y familia. El producto a entregar es el artículo de divulgación y un póster. ¿Cuándo se tiene que entregar? Bueno, el desarrollo de, eh, de toda la temática, disculpen un momento, los pasos del ABP, los pasos del ABP lógicamente se cumplen a lo largo del periodo académico, pero ya les voy a decir cuáles son las fechas en que van a tener unos encuentros con los asesores de ABP y la fecha de entrega de los productos, es decir, del artículo y del póster. Las fechas son las siguientes.
Las asesorías, el acompañamiento, van a tener con asesores en la semana del 7 al 11 de septiembre, es la primera sesión. Y la segunda sesión va a ser del 28 de septiembre al 3 de octubre. Esa va a ser la segunda sesión, encuentro con asesores ABP. Eso no significa que sean las dos únicas semanas en donde van a trabajar el ABP, no. El ABP se trabaja a lo largo de esa semana, sino que van a tener el acompañamiento de asesores durante esos dos encuentros. Para su entrega, el 15 de octubre. El 15 de octubre se entregan los productos ABP, es decir, el artículo de divulgación y el póster, para su socialización en la feria ABP, de fecha 22 de octubre de 2020, que coincide con la Semana Científico-Cultural, si mal no estoy. Entonces, generalmente en la Semana Científico-Cultural, una de las jornadas es la exposición de los productos ABP. Entonces será el 22 de octubre. Entonces ya tienen las fechas. Del 7 al 11 de septiembre, primera sesión ABP con asesores. Segunda sesión del 28 de septiembre al 3 de octubre con los asesores, entrega de productos 15 de octubre. En ese orden de ideas, con el docente de sociedad y familia, ustedes irán adelantando. Yo cumpliré mis labores como articulador frente también al docente de sociedad, familia y frente a ustedes en el desarrollo del mismo. Esta acta es la que le solicito a Carissa que por favor la firme y me la vuelva a remitir. Ahora yo se lo envío a Carissa más tarde. Aquí está el acta, todo lo que hemos hablado está acá. No se ha dicho una cosa o se ha comunicado algo diferente. Nota del parcial 35%, nota de seguimiento 65%. Esas notas de seguimiento tienen que ver con las actividades que se puedan realizar, trabajos de investigación, talleres, foros, exposiciones, exámenes, entre otras. El tiempo que yo tengo para notificarles a ustedes la nota, el esquema de reprogramación, el canal de comunicación, eso es lo que se llama la asistencia. Ahora vámonos para los canales de comunicación. Eso es lo que viene ahora para finalizar todo el tema del acta de inicio de clase. Permítanme un momento para abrir el aula virtual. Por favor, confirmen nuevamente si se está reflejando la ventana de Moodle. Profesor. Muchas gracias. Este es el curso, ya
Todo el material está cargado durante las 16 semanas hasta el examen final. Y hay dos puntos claves aquí. En la página de presentación hay una descripción de la esencia de la asignatura. Procedo a leer. La presente asignatura estudia aquellos derechos superiores patrimoniales denominados derechos personales u obligaciones, que analiza las relaciones jurídicas entre acreedor y deudor, cuya esencia radica en la ejecución de ciertas conductas que pretenden satisfacer intereses privados de las personas. En ese sentido, se pretende estudiar las fuentes, efectos, la transmisión y extinción de las obligaciones, con el fin de contar con las competencias, habilidades y destrezas que aplicará el estudiante en el futuro ejercicio profesional. En un párrafo, de una manera muy sencilla, muy directa, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta asignatura? El sílabus está acá cargado, ustedes lo pueden descargar. Ahí se van a encontrar con cada una de las temáticas, con la bibliografía que vamos a utilizar. Yo sigo mucho un libro, no es el único, no es la única fuente bibliográfica, pero sí es uno de los que más soporto a la hora de estudiar la, la asignatura, y es eh, el libro de Arturo Valencia C., Álvaro Ortiz Monsalve, Derecho Civil, tomo 3, de las obligaciones. Es un libro que es muy didáctico, utiliza unos términos sencillos para comprender al destinatario, y ese es un buen libro, aunque no es el único. ¿Por qué? Porque está el de Tamayo Jaramillo, está el de Tamayo Lombana, está el de Ospina Fernández, está el de Antonio de la Vega, que de una u otra forma también enriquecen cada uno de los temas que vamos a tratar. Y las presentaciones, ahí ustedes encontrarán la fuente bibliográfica del cual se toma la temática a tratar y la presentación de la misma. Entonces, dentro del sílabo ustedes lo pueden descargar y ahí vamos haciendo seguimiento. Recuerdo que me gustó mucho que algunos cursos hayan descargado el sílabus y manifestaban a veces su preocupación porque o íbamos atrasados, o íbamos adelantados, o íbamos en el cronograma establecido. Eso también le puede servir de guía para ver en dónde estamos ubicados y qué tanto debemos avanzar hasta la culminación de las temáticas. Aquí hay un foro de consulta. Este es muy importante porque es el primer canal de comunicación. Es el primer canal de comunicación formal. Si ustedes tienen alguna inquietud, alguna pregunta que hacerme en relación con la materia de obligaciones, ustedes ingresan al foro de consulta, hacen clic en la opción añadir un nuevo tema de discusión, ¿cuál es el asunto? El asunto, supongamos que es aclaración, solicitud respetuosa, aclaración, porcentaje. Está un poco lento. Solicitud respetuosa, aclaración, porcentaje, notas de seguimiento. Notas de seguimiento. Buenas tardes, profesor Pedro. El presente mensaje tiene como finalidad solicitar
de manera afable, aclaración sobre el porcentaje de las notas de seguimiento para la calificación de cada corte. Listo. Y ustedes simplemente, bueno, si necesitan adjuntar algún archivo o algo, bien lo pueden adjuntar acá. El adjuntarlo es muy sencillo en el sentido de que ustedes toman el archivo e incluso lo pueden arrastrar y ahí lo sueltan y enseguida carga. Entonces ahí no habría ningún problema si necesitan cargar el archivo y finalmente enviar el foro. Inmediatamente le comunican que el mensaje ha sido añadido con éxito y ahí queda el mensaje. Ahí queda el mensaje. Yo semanalmente ingreso al curso, observo que hay un mensaje de Pedro José Salgado Bustillo, lo leo e inmediatamente le respondo. Listo. Para que entonces tengamos un canal de comunicación oficial, claro y sencillo para intercambiar cualquier inquietud que se tenga. Se puede utilizar también el correo institucional, es decir, pjoses@unisinucartagena.edu.com. Lo que ocurre es que en ese canal de comunicación yo recibo muchas comunicaciones oficiales, desde las actividades de investigación, las actividades de proyección y extensión social, coordinación, y en algún momento puede que involuntariamente omita algún correo y no se le esté dando respuesta que ustedes requieren de manera oportuna. Se puede, vuelvo y repito, se puede porque es un canal oficial, estoy obligado a contestarlo porque es un canal oficial. Cosa distinta es que lo envíen a mi correo personal, pero les aconsejo que en la medida de lo posible utilicemos este foro de consulta y en casos extremos, es decir, en casos extraordinarios que no tengan acceso a Moodle, tengan problemas de conectividad, dificultades para acceder a la plataforma, entonces sí manifestarlo a través del correo institucional. En cuanto al uso del número de celular, únicamente para una situación de emergencia. Y ahí creo que ustedes lo tienen, Carissa lo tiene, creo que ustedes ya lo tienen desde personas, es el mismo número celular, 300-311-0998. Y listo. Eso en cuanto a todo el tema de la consulta. Hay otro foro que es el foro de presentación. Si bien ya los conozco a ustedes, esto es un foro que está abierto para el siguiente objetivo. Buen día, estimados estudiantes. El presente foro tiene como finalidad conocernos y saber sus intereses en torno a la asignatura de obligaciones. En ese sentido, favor registrar su nombre completo y las expectativas que tiene frente a la asignatura. ¿Por qué es importante esto? Parece que fuese un simple acto protocolario para la primera clase, pero es que yo, conociendo las expectativas de ustedes frente a la asignatura, yo también puedo ajustar cada una de las temáticas a abordar. Entonces, dependiendo de sus intereses, de sus expectativas, de lo que desean, de lo que buscan, de lo que ustedes conciben sobre la materia, entonces ya ahí yo me voy ajustando a el desarrollo y
y el estudio y el abordaje de cada uno de los temas. Por eso es importante que ustedes ingresen y por lo tanto hagan uso del foro de presentación. Y en caso de que me quieran conocer en cuanto a formación profesional, experiencia académica y profesional, hay un espacio, una opción sobre el docente y ahí ya están los estudios realizados, la experiencia laboral y listo, para que ustedes me vayan conociendo en caso tal de que quienes no me conozcan. Posteriormente, ahora que pasemos a la primera semana, que es esta semana, es decir, la clase del miércoles y la clase del jueves, ustedes ya encuentran en la primera semana el cargue del material, una presentación un poquito cargada en cuanto a contenido, tiene bastante contenido en cuanto a la escritura, pero de todas formas se hace necesario para comprender la definición de obligaciones, el fundamento normativo, una definición conforme a la doctrina y de esta manera ya poder tener una definición clara del concepto de obligaciones civiles. Y acá es donde yo quiero llegar en cuanto a las clases. Ya no se requiere que yo cargue una clase en Webex y que ustedes reciban un correo y van a tener la bandeja llena de tantas notificaciones, de tantas clases que pueden tener a lo largo de la semana. O esperar el enlace cada semana, o profesor, a mí no me llegó el enlace, eh, y, y para evitar esos problemas, cada clase ya está cargada, cada clase ya está cargada a la plataforma Moodle. ¿Qué significa eso? Que cuando ustedes bajan acá a videoconferencia Webex, aquí ya están las dos clases. Aquí ya está la clase de hoy, es decir, ustedes podían ingresar acá, pero el enlace hoy y solo por hoy se lo envié a Carisa para que Carisa lo divulgara al interior del curso. ¿Por qué? Porque no sabían de esto, o por lo menos yo no lo había comunicado. Pero ya que lo estoy comunicando, ustedes ingresan semanalmente, dependiendo de dónde nos encontremos, en qué semana nos encontremos, y hacen clic en el día en que toca la clase. Ejemplo, el día viernes, ustedes nada más tienen que hacer clic, clase 28 de agosto. Fíjense que les aparece un enlace, a veces los manda directamente, otras veces los manda aquí, y hacen clic en el enlace. Y miren, enseguida está la clase ya. Clase del 28 de agosto, obligaciones, viernes 28 de agosto de 2 a 4 de la tarde. Y listo. E ingresan normalmente. Como siempre lo han hecho. Como siempre lo han hecho. Espérense, creo que me salí de acá. Listo.
Entonces podían también en esta clase, la del 26 de agosto, poder ingresar inmediatamente a través del enlace. Fíjense que ahí ya no me mandó a darle clic sobre el enlace, sino que inmediatamente me remite a la plataforma Webex y únicamente me toca ingresar. Sencillo. Así están todas las semanas. Todas las semanas están así. Ejemplo, la semana 7, el día que estemos en la semana número 7, está la clase del 7 de octubre, miércoles 7 de octubre, hacen clic en la clase del 7 de octubre, el día que vayamos a darle, el día miércoles a las 2 de la tarde, e inmediatamente los remite a la clase. Así que ya no hay necesidad de esperar el enlace por parte de la representante o que les llegue el correo institucional. Están los temas cargados, los contenidos cargados, el fundamento normativo del documento que está cargado. Ejemplo, hay un fundamento normativo de la responsabilidad civil extracontractual. Ustedes hacen clic acá e inmediatamente los envía a la página de la Secretaría del Senado en el artículo en que vamos a estudiar, que es el artículo 2341 en adelante, responsabilidad común por los delitos y las culpas. Y eso ya lo vamos inmediatamente a estudiar. Entonces, ya el artículo incluso está cargado sobre la temática de la semana número 7. Igualmente, en la semana 15, a manera de ejemplo, está la presentación, están los artículos del código. Ejemplo, vamos a ver la remisión. De aquí está, artículo 17.11 a 17.13. Hago clic en el enlace e inmediatamente me mandan para la remisión como modo de extinguir las obligaciones. Y ahí empezamos a estudiar cada uno de esos temas. Si es la clase del viernes, entonces nos vamos, clase del 4 de diciembre. 4 de diciembre vamos a estar aquí estudiando obligaciones. Se hace clic en la clase del 4 de diciembre y se abre la clase del 4 de diciembre. Viernes 4 de diciembre de 2 a 4 de la tarde. Eso es lo que tenía para mostrarles y es la parte introductoria ya de la asignatura. Ahora les pregunto, ¿tienen alguna inquietud frente a lo que les acabo de decir o todo está claro? Por favor, confirmen. No está claro, profesor. Ok, listo. Entonces, tomen un descanso de 15 minutos para ya iniciar la segunda parte de la clase, que ya es entrar en materia. Ya es entrar en materia para hablar un poco de los derechos subjetivos, hablar de la definición de la obligación y sus características.